de la plaza, de transformar la plaza inversa. Listo. Bueno, todo el caso anterior corresponde a un ejemplo donde debemos aplicar fracciones parciales. ¿Bien? Es un ejemplo de otra naturaleza ahorita. Entonces, coloquemos aquí ejemplo 2. Esto no pasó con eso. Ejemplo 2. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ese tipo de funciones? Entonces, allá la transformar la plaza inversa de funciones de la forma, por ejemplo, colocamos cualquier número aquí, 3 sobre s más o s menos 1 al cubo más 1 sobre s más 2 a la 5. ¿Sí? Ese tipo de funciones. No tenemos un binomio elevado a una potencia, ¿no? Distinta de 1. Pues puede ser 2, 3, 4, 5. ¿Qué hacer en esos casos? Bien. Entonces, primero que todo debemos pensar en esta transformada Laplace inversa que estudiamos hace un momento. Miren, que debe estar en la tablita de sus fórmulas. Y que la transformada Laplace inversa de una función de la forma 1 sobre s menos a, ¿sí?, elevado a la n más 1. ¿Cuánto es esta transformada inversa? Eso es igual a exponencial de a por t a la n sobre n factorial. Entonces debemos tener en cuenta esta fórmula, ¿sí? Y tratar de reescribir esto de tal modo que podamos aplicar esta fórmula. Escribir en amarillo. ¿Listo? Entonces, otro tipo de transformadas inversas. El primer paso es usar linealidad de la transformada. ¿Sí? Entonces, eso es igual a tener la transformada Laplace inversa de la primera parte. Sí, pero aquí hay un 3. Inclusive ese 3 puede salir de una vez. Queda 1 sobre s menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Más la transformada Laplace inversa de 1 sobre s más 2 elevado a la 5. Profesora, ya no se elevado a la 3. Ah, bueno, sí, gracias. Vamos a la 3 aquí. Y aquí es, bueno, yo sí, mano, es a la 3. Y aquí es 1 sobre s más 2 elevado a la 5. Listo. Entonces ya calculamos esa transformada de manera muy sencilla porque esta primera parte aquí, ¿cuánto da? ¿Cuánto es n? ¿Y quién es a? A es lo que está restando aquí a la s. En este caso a vale 1, este numerito 1. Y n, no sabemos quién es, pero sí sabemos quién es n más 1. Es decir, n más 1 es igual a 3. Y lo que implica que n es igual a 2. Entonces, con a igual 1 y con n igual 2, podemos calcular esta transformada inversa, que va a dar, colocando aquí a igual 1, n igual 2 aquí y aquí. Entonces va a dar 3 exponencial de 1 por t, es decir, exponencial de t, por t a la 2, sobre 2 factorial, que es 2. ¿Sí? Eso me da la transformada inversa de la primera parte. Listo. Para el otro caso,
Aquí no tengo de manifiesto una resta, ¿sí? Pero puedo aplicar el mismo truco de hace un momento. Algo que aparezca una resta. Entonces, S más 2 es lo mismo que tener S menos 2. ¿Sí? Y aquí, en este caso, el n más 1, que ustedes ven aquí, estoy usando esta fórmula, estoy comparando. N más 1 es 5. Por lo tanto, n tiene que ser 4. Y ya vimos que a vale menos 2. ¿Sí? Entonces la transformada inversa va a ser exponencial, va a ser más exponencial de menos 2t, que a vale menos 2. Menos 2t por t a la 4 sobre 4 factorial, ¿no? Y 4 factorial pues es 4 por 3 por 2, ¿sí? La multiplicación de todos los números son menores que 4, números naturales. 4 por 3, 12, por 2, 24. O sea que 4 factorial vale 24. Colocamos eso. Listo. Y ya encontramos la transformada a Laplace inversa. Listo, es esa función aquí. Bien. Listo. Es eso. Bien. Entonces, miren, generalmente uno debe, cuando aparece la función a la cual quiere calcular su transformada a Laplace inversa, debe usted relacionarla con alguna transformada de su tabla y tratar de llevarla de esa forma, ¿no? Entonces, aquí se exhibe otro caso. Bien, cuando tenemos un binomio elevado a una potencia natural, a un número natural. Listo. Este es el ejemplo 2. Vamos ahorita a otro tipo de transformadas inversas. Ejemplo 3. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Listo. Entonces, ejemplo 3. Listo. Entonces, ¿de qué trata este caso? Entonces, imagínense que le piden hallar la transformada Laplace inversa de una función de la forma, digamos, 2s. Más bien coloquemos aquí sí, coloquemos 2s. 2s más 1 sobre s a la 2 más 4, por decir algo. Ese tipo de transformada inversa. Listo, entonces miremos que este caso es distinto a los anteriores. ¿Por qué? Primero, no se hace por fracciones parciales, porque este denominador es una suma de cuadrados. ¿Sí? No lo puedo factorizar. Entonces, fracciones parciales no puede ser. ¿Sí? Es cuando uno puede factorizar el denominador o está factorizado ya, como en el ejemplo 1. ¿Listo? Tampoco es como en el ejemplo 2, porque aquí no tengo un binomio al cuadrado o al cubo. No tengo esta forma. 1 s menos algo a la n. ¿Sí? Son distintas naturales. Esta función es distinta. No tiene esta estructura porque el denominador no es así, miren. Un binomio a la n. Aquí tengo s cuadrado más 4 y ya. ¿Sí? Entonces no encaja. Pero esto sí encaja. Cuando uno ve una suma de cuadrados, inmediatamente debe pensar en las funciones seno y coseno. ¿Sí? Porque miren, la transformada de Laplace inversa de una expresión de la forma s sobre s al cuadrado más w cuadrado, miren que en el denominador aquí hay una suma de cuadrados. ¿Sí ven? Esta transformada inversa es coseno de wt. Y esta seguramente es la que nos puede ayudar a resolver el ejercicio 3. O
En su defecto puede ser que nos ayude la siguiente fórmula, que le transforma la Laplace inversa de las funciones de la forma W sobre S a la 2 más W a la 2 es igual a seno de WT. Una de esas dos puede ser útil en este caso. ¿Sí? Entonces ustedes podrían ahorita contraargumentar, ¿no? Diciendo, bueno, se parece en el denominador porque es una suma de cuadrados. Eso sí, estamos de acuerdo allí. Pero acá mire el numerador. Aquí usted tiene una suma. Tiene 2S más 1. ¿Sí? Y aquí aparece la S solita o la W, una constante solita. Entonces, ¿qué debo hacer en esos casos? ¿No? Entonces, la respuesta es sencilla. No, pues usted puede separar esto. Sí, porque tengo una fracción, por propiedades de fracciones, este denominador divide cada término del numerador. Y usted puede separar eso para que quede así, mire. Es lo mismo que tener 2S sobre S a la 2 más 4 más 1 sobre S a la 2 más 4. Puedo separar. Entonces, en algún sentido puedo resolver esa inquietud. Y como separé, puedo usar linealidad de la transformada Laplace inversa y calcularlas de manera independiente. Listo. Hacer eso. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa se puede decir? Miren que esta primera parte aquí, casi que conocemos su transformada Laplace. Es casi igual a eso que está aquí. Tiene este formato. Lo único es que ese 2 molesta allí multiplicando la S, pero para nosotros eso ya no es un problema porque sabemos que las constantes salen del operador de la transformada Laplace inversa. Entonces ese 2 puede salir. De hecho, voy a borrarlo de aquí y le permito salir. Y así como quedó, encerré en el cuadradito, sí conozco su transformada Laplace inversa porque encaja perfectamente en esta fórmula. ¿Sí? Tengo S sobre S cuadrado más 4. En este caso, ¿quién es W al cuadrado? W cuadrado es este numerito 4 que está allí. ¿Sí? Entonces podemos tomar W igual 2, que 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, esa transformada inversa es 2 por coseno de 2t. ¿Sí? Y hasta ahí todo bien. Bueno, más. Y continuamos aquí. Entonces, miren que en la otra transformada inversa tenemos, no quiero borrar. Aquí en esta del lado derecho tenemos 1 sobre S cuadrado más 4. Voy a escribirlo un poquito más grande para anotar, para que se vea mejor. Pero lo que tenemos allí escrito es más la transformada Laplace inversa de 1 sobre S al cuadrado más 4. Sí. Miren que esta transformada inversa se parece mucho a la de la función seno. Porque la función seno es así, es W sobre S cuadrado más W cuadrado. ¿Sí? Tiene esta estructura porque no tiene un S arriba, tienes una constante. ¿No? Sin embargo, no es exacto porque si nosotros decimos que W vale 2, entonces aquí en lugar de estar el 1 tendría que estar el 2. ¿Sí? Y ahí sí encajaría perfectamente, si aquí estuviese el 2, encajaría perfectamente en esta fórmula. ¿Sí? Con W igual 2. Podríamos decir que eso es igual a esa transformada inversa es igual a seno de 2t. Pero, infelizmente, lo que encontramos aquí es el 1. ¿Sí?
Pero veamos qué hacer en esos casos. Explotemos el hecho de que esa transformada inversa es lineal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, yo necesito un 2, ¿cierto? Entonces coloquemos aquí, usa otro color. Coloquemos aquí al lado de esa transformada inversa el 2 sobre 2. 2 sobre 2 es 1. No estoy haciendo nada, estoy multiplicando esa transformada inversa por 1. No estoy alterando nada. ¿Listo? Pero ahorita voy a decirle a este 2 que entre aquí. Porque la transformada de Laplace inversa es lineal y le da permiso. Puede entrar y salir cuando quiera. Yo le voy a decir al 2, entre. Y se multiplique, y multiplíquese con el 1 allá. 2 por 1, 2. Entonces se ubica acá. Y en su lugar dejo un 1. Miren que puse el 2 que quería. ¿Sí? ¿A qué costo? A costo de tener un medio acá, por fuera de la transformada inversa. ¿Sí? Y ahorita sí, puedo decir que esto que está aquí encaja perfectamente con esta fórmula con W igual 2. Entonces esa parte me da que es más un medio seno, esta transformada inversa es seno de 2t. ¿Sí? Y se acabó, pues, listo. O sea, la transformada Laplace inversa de esta función es 2 coseno de t más un medio seno de 2t. Y usando propiedades y adaptando las cosas para que funcionen, ¿no? Con ese tipo de truquitos que voy exhibiendo. El truco especial aquí es este de multiplicar y dividir, ¿no? Eso lo podemos hacer siempre, ¿sí? O sea, lo que hice allí fue lo siguiente. La transformada Laplace inversa. Imagínense que ustedes tienen una función f mayúscula s. Ustedes pueden, simplemente lo que yo hice ahí hace un momento, en términos generales, es que esa transformada es igual a 1 sobre a por la transformada Laplace inversa de a por f mayúscula s. ¿Sí? Esas cosas son iguales. ¿Por qué? Porque basta nomás que usemos la propiedad de linealidad, la constante sale. 1 sobre a por a da 1, y se tiene la igualdad. Eso fue lo que acabé de hacer hace un momento. ¿Listo? Es un truco que puede ser que muchas veces tendrá que aplicarse. ¿Listo? Entonces, así tenemos otra forma ya de transformadas inversas. ¿Listo? El ejemplo 3. Veamos otro tipo de transformadas inversas. Sí, ejemplo 4. Ejemplo 4. Sí. Otra técnica que se puede exhibir. Y cada ejemplo nos deja alguna enseñanza, ¿no? Entonces, ejemplo 4, calcular la transformada Laplace inversa de la siguiente función. Es distinto a los anteriores. Transformada Laplace inversa de la función s más 1 sobre, o inclusive, voy a hacerlo un poquito más interesante, lo hacemos s más 2 sobre s al cuadrado más 2s más 5. ¿Cómo ya la transformada inversa de esa función? Listo. Entonces, lo primero que debemos verificar y lo que primero debemos intentar es ver si es posible factorizar este denominador, ¿sí? Porque si es posible factorizarlo,
entonces el ejercicio se resuelve por fracciones parciales y ya, ¿sí? Es decir, si lo modifico un poquito y digo, voy a cambiarlo un poquito, pero ese no es el que voy a resolver porque ese no, esta modificación no es interesante. Si tuviese s cuadrado más s menos 6, miren que ese denominador se puede factorizar fácilmente, ¿sí? ¿Cómo? Usted abre dos paréntesis. Como aquí en el primer paréntesis coloco signo más, porque es el mismo signo que aquí en el trinomio. Y en el otro paréntesis es la multiplicación de estos dos signos, más por menos menos. Entonces busco números que multiplicados me den 6. Como los signos aquí son distintos, que restados den el 1, que es el que acompaña la S, que son el 3 y el 2. Entonces se puede factorizar. Entonces quedaría así. Y luego, como puedo factorizarlo, resulta que puedo usar fracciones parciales y escribir eso como una constante A sobre S más 3, igual que hicimos hace un momento, más una constante B sobre S menos 2. Y buscamos apropiadamente esas constantes. Distribuimos, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, en este caso no se exhibe ningún procedimiento nuevo, que logro factorizar, ¿no? Y entonces caería otra vez en un caso de fracciones parciales. Pero eso es un caso que ya no queremos revisar más, ¿cierto? Queremos algo nuevo. Entonces, ¿qué pasó con el ejercicio que propuse? Que aquí tenía, era S a la 2 más 2S más 5. ¿Qué diferencia hay entre lo que tenía escrito antes? Pues que este trinomio no lo puedo factorizar, sino por lo menos con números naturales. Porque miren, si lo intento factorizar, abro mis dos paréntesis, coloco SS, los dos signos son más, entonces aquí también son más. Yo estoy buscando dos números que multiplicados den 5 y sumados den 2, ¿no? Pero como 5 es un número primo, la única forma de que un número multiplicado de 5 es 5 por 1, si estoy buscando soluciones naturales, ¿no? Y 5 más 1 es 6, no sirve. Es decir, eso no se puede factorizar con números naturales. No se puede. Entonces, cuando no se puede factorizar, vamos a aplicar una técnica que voy a colocar aquí para que lo recordemos fácilmente. Colocar completemos cuadrados o completar cuadrados. Completar cuadrados. Uno completa cuadrados y además de eso, ¿en qué fórmula de transformadas inversas podemos pensar? Que uno, cada que va a resolver un ejercicio, tiene que pensar en su tabla de transformadas inversas y cuál será la fórmula que me ayuda a resolver esto. ¿Sí? Entonces, cuando se trate de resolver ejercicios donde el denominador es un trinomio que no se puede factorizar y que usted tenga que completar cuadrados, entonces va a pensar en la siguiente fórmula de la transformada inversa, ¿sí? De funciones de la forma S menos A. Este va a ser nuestro punto de referencia sobre S menos A al cuadrado más W cuadrado. Resulta que este trinomio que está aquí, este denominador, miren, es un binomio al cuadrado más una constante, W cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a buscar completando cuadrados es reescribir esto de esta forma, con ese formato, ¿sí? Un binomio elevado al cuadrado más un W cuadrado. Eso es lo que busco cuando digo que va a completar cuadrados. Y entonces, tiene que ver con esta fórmula de transformada inversa. Se dice que esa transformada inversa es exponencial de A por T por coseno de WT. Puede ser esa o puede ser la de
la función seno, ¿sí? Que dice que la transforma a la Laplace inversa de W sobre S menos A a la 2 más W a la 2 es igual a E a la A por T seno de WT. Entonces son señales que ustedes deben tener en cuenta, ¿sí? Trinomio que no se puede factorizar, piensen en completar cuadrados, piensen en estas dos fórmulas de transformadas inversas. ¿Listo? Bueno, entonces el trabajo aquí se hace sobre este denominador, ¿sí? Entonces reescribámoslo acá. Entonces es S cuadrado más 2S más 5. ¿Sí? ¿Cómo completo cuadrados? ¿No? Entonces, uno quiere completar cuadrados, tengo que encerrar los dos términos que contienen la S. ¿Sí? Y lo reescribo de nuevo acá. S cuadrado más 2S. Y resulta, voy a dejar un espacio aquí, más 5. Resulta que yo tengo que sumar y restar una cantidad apropiada, ¿sí? Para que los primeros tres términos sean exactamente un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué sumo y qué resto? Yo digo apropiadamente. ¿Qué es lo que debo sumar y restar apropiadamente? La siguiente cantidad, B sobre 2 a la 4, perdón, a la 2. ¿Sí? Esa cantidad es la que ustedes sumar y restar para que se le complete el cuadrado. ¿Y quién va a ser B? B siempre va a ser el numerito que acompañe la S. En este caso B es 2. B, 2, o sea, B sobre 2 es 2 sobre 2, que es 1. 1 al cuadrado es 1. Para este caso es un 1. Entonces debo sumar y restar 1. ¿Por qué sumo y resto? Porque yo no puedo alterar el trinomio. Si sumo y no resto, se va a hacer inválida esta igualdad, pues. ¿Sí? Entonces miren que ese 1 es muy útil. ¿Por qué? Porque si borro el paréntesis y encierro los tres primeros términos nada más, donde está la suma, eso es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Porque la raíz de ese cuadrado es S, la de 1 es 1. ¿Sí? Y resulta que lo de arriba se puede escribir como S más 1 al cuadrado. ¿Sí? Porque es el primero al cuadrado, me da este término nada más 2 veces el primero por el segundo, al segundo al cuadrado. ¿Sí? Y aquí este menos 1 se puede operar con el 5, inclusive. Menos 1 más 5, 4. ¿Qué hice pues? Lo que hice fue que ese denominador, que no se pudo factorizar, lo reescribí de esta forma tan elegante acá. Lo reescribí así. Y resulta que esa forma en la que lo escribí me lo lleva a este formato. Tiene esta estructura, este o este. Bien. Entonces vuelvo sobre la transformada que tenía. Y aquí ya no coloco eso, sino que coloco lo que me arrojó después de haber completado cuadrados. O sea, coloco más bien S más 1 al cuadrado más 4. ¿Listo? Ahora, bueno, bien. Pregunta hasta ahí. No he terminado, ¿no? Pero ya hice, digamos, el trabajo difícil, por decir algo. ¿Qué sigue aquí? Pues como yo quise complicar el ejercicio, miren, yo al principio lo iba a plantear sumando aquí S más 1. Si en lugar de haber sumado 2, hubiese sumado 1, hagamos ese cambio, ya terminaría. ¿Por qué? Porque entonces tengo este formato exactamente. Sí,
Tengo exactamente ese formato. Simplemente que debo aplicar el truco de siempre y en lugar de escribir S más 1, escribo S menos 1. Y aquí, entre paréntesis, también escribo S menos 1. Entonces tendría esta misma forma con A igual menos 1 y W igual 2, ¿sí? Porque W al cuadrado es 4. Y esa transformada inversa sería igual simplemente a exponencial de menos A por T, es decir, de menos T por coseno de 2T. Y ya habría acabado, ¿cierto? Usando esta fórmula. Pero no era eso lo que teníamos. Entonces continuemos aquí con el ejercicio que yo planteé al inicio. Entonces lo que teníamos en realidad es S más 1, perdón, S más 2 acá arriba. Y aquí pues sí había quedado S más 1 después de completar cuadrados. Entonces, ¿qué hago allí? Y es un truco sencillo que puede ser que a uno no se le ocurra durante un quiz o durante un parcial, ¿no? ¿Cómo hago aparecer un 1 allí? Cuando es sumado, no hay multiplicación. Sencillo, miren. Cosas que a uno no se le ocurren en la presión de un examen en el momento. Pues si tengo S más 2, pues yo puedo escribir eso así. Como S más 1, pues más 1, ¿no? Y ya apareció el S más 1 que yo quería, miren. Y cuando veo que apareció allí, separo, ¿sí? Usando propiedades de fracciones. Eso es lo mismo que tener la transformada Laplace inversa de S más 1 solito sobre ese denominador más 4 más 1, ¿sí? Este término también es dividido por todo ese denominador. Sí. Y como la transformada Laplace es lineal, aplico la transformada Laplace inversa a esta parte y a esta parte, ¿sí? Ahora, esta parte pues era la que acabamos de resolver en el supuesto pues de que el ejercicio fuese así, con un más 1 y no con un más 2. Ya hemos visto que esa transformada Laplace inversa exponencial de menos t coseno de 2t. Y en este caso, ¿qué hago? En este primer término usé esta fórmula. Cuando hay una constante en el numerador, debo usar esta fórmula. Pero aquí estamos al frente del problema que se exhibió en el ejemplo 3. Aquí debería estar un 2, porque mire, w al cuadrado es 4, o sea, w vale 2. Entonces aquí tiene que estar el 2, para que encaje perfectamente. ¿Sí? Pero está el 1. Pero eso es muy sencillo. Coloco un 2 aquí, 2 por 1, 2, y divido entre 2 por fuera. Y sumo. El truco que mencioné antes. Y haciendo esa modificación, esa transformada Laplace inversa encaja con esto cuando A vale menos 1 y W vale 2. Entonces daría un medio exponencial de menos t seno de 2t. Y así terminaría el ejercicio. ¿Listo? Entonces eso ocurre cuando no podemos factorizar y el denominador es un trinomio. ¿Sí? Entonces debo recurrir a esa estrategia, completar cuadrados. Pues. Bien. Digamos que esos son los principales casos que podemos resolver. Bien. O que nos pueden aparecer. Entonces con esos casos ya podemos resolver los ejercicios de la sección 6.1 del libro guía. Entonces ya, por ejemplo, y esos tres ejemplos son vitales.
porque exhiben cada una de las estrategias que se requieren en la solución de ejercicios. Miren, por ejemplo, aquí el libro, bueno, yo no hice los mismos ejemplos del libro, pero sí se capturan las mismas ideas. Ustedes también pueden revisar los ejemplos que da el libro. Veamos este ejemplo, o veámoslo por encima. Ah, no, pero no veo. No, este no. Pues sí, se puede hacer, pero vamos aquí a los ejercicios del libro. Estos de aquí yo les sugerí que lo hicieran el día sábado, ¿no? Ya se podían resolver estos. Inclusive creo que hice uno de estos del 9 al 14, donde está la gráfica de la función f de t. Ahí debo usar la definición de transformada a Laplace. Estas transformadas inversas ya se pueden encontrar. Todas estas. Por ejemplo, aquí se hace por fracciones parciales el 32, el 31. Esto se puede factorizar. Entonces también se puede hacer por fracciones parciales. Aquí ya está factorizado. Miren, esto es una diferencia de cuadrados. Ah, no, no es de cuadrados. Pero está factorizado. Se puede hacer por fracciones parciales. Este 30 se puede factorizar como S más 4 por S menos 4. Es una diferencia de cuadrados. Como puedo factorizar, se puede hacer por fracciones parciales. Esto es cuando tenemos un binomio a la n. Se pueden usar usando esa fórmula que exhibí en el ejemplo 2. Este también tiene que ver con el ejemplo 2 que estudiamos nosotros. Este de aquí tiene que ver si se puede factorizar o no. Si no se puede factorizar, entonces completan cuadrados y usan la tabla de la transformada a Laplace inversa de funciones racionales cuya transformada inversa son senos o cosenos, ¿no? Por una exponencial. Este ejercicio 42 tiene que ver con el ejemplo 2, cuando tenemos un binomio a una potencia, a la 2, a la 3, a la 4. Aquí deben ver si se puede factorizar o no. Si no se puede factorizar, a completar cuadrados y usar las ideas del ejemplo 4 que vimos en clase. ¿Listo? Entonces, en principio todos ya se pueden hacer, desde el 25 hasta el 44. Es una de las técnicas que exhibí hoy en los 4 ejemplos. Una de esas es que ustedes identifican y ya. ¿Y qué nos queda pues pendiente? Para la próxima reunión ya por fin develar el misterio de por qué Laplace resuelve ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Hasta ahorita no hemos visto ninguna conexión evidente, pero en la sección 6.2 aparece este teorema 1 que dice cómo calcular la transformada de Laplace de la derivada de una función. ¿Sí? Aparecen estas dos sencillas fórmulas que resultan ser la clave para resolver ecuaciones diferenciales usando Laplace. Bien. Entonces, en la próxima clase voy a demostrar este teorema e inmediatamente vamos a aplicar esos resultados resolviendo ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces, volvemos ya al tema de nuevo. ¿Sí? Entonces, eso es todo. Tenga una feliz noche y nos vemos el sábado a las 2. Bien. Profe, Profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. muchas gracias. Bueno, Profe, buenas gracias. noches. Hasta luego. Profe, listo, gracias.